Buenas tardes a todas, a todos. El día de hoy, en nuestro quinto podcast en Charlas Inexpertas, vamos a hablar sobre una tesis escrita por Rocío Vázquez Morín. Se titula La participación ciudadana en el barrio, el análisis de dos experiencias del programa comunitario de mejoramiento barrial en la delegación Azcapotzalco. En específico, vamos a abordar dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4, sobre la participación ciudadana, estos aspectos técnicos, estas metodologías y un caso de estudio en Azcapotzalco. Comenzaré con una breve síntesis de la lectura. Eh, Se comienza por un término eh, que se ha estado hablando mucho en estos últimos tiempos sobre la privatización y la especialización. Habla sobre este fenómeno de que las ciudades se han convertido en centros de tiendas comerciales, donde existen ciertos guetos residenciales, donde se ha perdido el acceso o incluso el mismo derecho a la ciudad, donde el ciudadano se convierte en un consumidor de la vida urbana. Y también la participación en algunas ocasiones se ve un poco condicionada dentro de la creación de la vida social, dentro de su gestión de los espacios públicos, donde se toman en cuenta estos actores como solamente consultores, y eso es a lo que se le nombra como participación ciudadana dentro de temas sustentables, en opinión sobre gestiones de proyectos, en programas de mejoramiento de barrios, que se tratan más que todo de intervenciones o de recuperación de espacios públicos. También se habla sobre este programa comunitario de mejoramiento barrial en la Ciudad de México. Tiene diferentes, mm, por así decirlo, partes o una secuencia que va siguiendo para empezar con un colectivo social, para lograr concretar ciertas propuestas y orientar los procesos de mejoramiento urbano, programas comunitarios de mejoramiento barrial, sobre todo para empezar a hacer ciudad desde abajo. Esto es empezar a crearla desde lo local, desde lo micro hasta lo macro, desde las acciones gubernamentales que también están incluidas, actores sociales, estructuras organizativas donde entra CEDUBI, estos consejos ciudadanos, asesores técnicos, comités técnicos para generar esta representación de diferentes secretarías, lineamientos para elegir los proyectos que pueden ir en conjunto. También se habla sobre una parte de presupuesto en el que se establece un monto máximo, pero después se hacen otros, si estaban por hacerse 3 proyectos, después se hacen 4 proyectos de un menor presupuesto o incluso se pide más presupuesto del que estaba pactado. Eh, en torno a esta pequeña semblanza de la lectura, quisiera guiar esta discusión a tener diferentes enfoques de diferentes realidades. Creo que todos vivimos en zonas diferentes, entonces desde ahí me gustaría partir. Con este caso de Azcapotzalco, ¿ustedes pudieran dar algún ejemplo de participación en sus colonias o del por qué es que se acota esta participación, ya sea en un programa de mejoramiento urbano, de recuperar algún espacio? ¿Qué es lo que sucede en sus colonias? ¿Qué es lo que han notado? Adelante, Denise. Hola, pues primero que nada, buenas tardes, compañeras. Pues apenas hace no, ya tiene, hace como unos 5 meses se dio una recuperación dentro de toda mi colonia, donde era una recuperación barrial o mejoramiento barrial, en la que se implementó, muchos vecinos se estuvieron quejando de la inseguridad que se veía ya en algunas calles de la colonia, principalmente las que carecían de iluminación o de espacios verdes. Entonces, entre todos los vecinos se organizaron para hablar con los directores que dirigen esta zona de Iztapalapa y nos dieron la oportunidad de hacer un plan barrial, o bueno, un mejoramiento barrial. Cuando ya llegaron a hacer como a, a hacer la examinación del área, a ver qué era lo que pasaba, cuáles eran las quejas de todos los vecinos y así, las primeras 2 semanas que estuvo el proyecto, había mucha participación, demasiada participación, principalmente de las personas de mayor edad.
de los que llevan viviendo en esta zona pues toda su vida. Conforme fue avanzando el proyecto, se fueron poniendo iluminación en diferentes calles. Los vecinos que ya tenían sus calles iluminadas o a los que ya se les había implementado la iluminación, dejaron de ir a las juntas de toda la semana para que el plan siguiera, para que el movimiento de mejoramiento. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que los que no dejaban de ir, así, aunque sus calles ya estuvieran iluminadas o ya les habían dado el mejoramiento que querían, eran los de tercera edad, porque los de tercera edad, aunque no fueran sus calles, iban a las juntas porque eran las calles de sus compañeros que también habían vivido como toda su vida. Y yo creo que algo que también limita este tipo de proyectos de cooperación es la falta de apropiación en una parte, de la apropiación del espacio por las personas, y otra es la carencia de la empatía ante de estas personas. Porque si bien muchas ya tenían como su mejoramiento y dejaban de ir porque para ellos ya estaba bien, pero para los demás que todavía les faltaba el mejoramiento, ellos seguían yendo y hasta que les mejoraron, e igual les mejoraban y dejaban de ir. Entonces creo que ahí también algo por lo cual también se limita mucho la participación ciudadana son esos dos puntos que que yo estoy tomando ahorita, tanto la apropiación que se tiene del espacio por parte de las personas que habitan en él, como la falta o bueno, sí, la falta de empatía ante estos espacios y hacia las personas que están dentro de los espacios. Otra es que también se estuvieron marcando muchas mejoras que no se habían realizado y se estaban marcando dentro del proyecto que ya estaban realizadas. Y ahí los vecinos también estuvieron disputando mucho los presupuestos que se supone que eran para esas zonas, pero ya no estaban disponibles a pesar de que no se había realizado el proyecto que se tenía para esas zonas. Entonces creo que ahí también es como un pleito entre los directivos en este caso, la alcaldía de Iztapalapa, hacia esta zona, como también yo creo que también tuvo mucho que ver el hecho de que las personas dejaban de ir y pues la alcaldía tomó eso como ya no quieren que sigamos haciendo el mejoramiento, nos ahorramos ese dinero en ese mejoramiento. Entonces también creo que falta mucho como mejorar esas partes para que realmente la cooperación ciudadana funcione de una forma en la que a nosotros nos gustaría que funcione o que tuviera la relevancia que nosotros quisiéramos, porque muchas veces lo dejamos así, o sea, si ya nos ayuda a nosotros, bien, ya no nos tenemos que meter más, pero no creo que es importante el ir como llegar hasta el final de los planes y también que las personas a cargo de ellos lleguen hasta el final con el apoyo. Pero creo que es una cooperación mutua entre ambas partes. Y ya. Pues pues muy cierto lo que tú comentas, Den. Creo que muchas veces están los planes o está la intención o por parte de lo que es parte de una campaña política del gobierno en turno, que se intentan hacer esos mejoramientos. Ahora sí que al final de cuentas los gobernantes van a decir, yo voy a hacer el mejoramiento, una por la campaña, pero realmente los que deberían estar interesados son los pobladores o los habitantes de la comunidad que está cerca.
o la que toca el gobierno en la alcaldía, del gobierno de este gobierno en la alcaldía en turno. Sin embargo, creo que como dices tú, mientras solamente no haya una importancia colectiva, este tipo de mejoramientos van a ser fallidos en muchos aspectos. Uno de ellos es que no va a haber continuidad, puesto que se hace por determinado tiempo, pero después, al ver que ya no hay interés o solamente hay unos pocos beneficiados en el mismo, ya automáticamente el gobierno, el partido en turno dice, pues yo ya cumplí con mi deber, yo ya hice labor, yo ya tengo con qué rendir cuentas. Y muchos de los pobladores igual dicen, pues a mí ya me mejoraron, a mí ya me ayudaron, ya me apoyaron, yo ya fui beneficiado, que los demás ya no me interesan y no debería ser así, porque al final de cuentas es un problema pues colectivo, insisto, todos vivimos en barrios, vivimos en colonias y en esas mismas hay problemas y creo que debería de haber debería de haber una importancia o se debería de tomar en cuenta como vecinos, decir, pues sí, yo tengo este problema y mi vecino también, y si él ya tiene el beneficio o viceversa, pues creo que aún así se debe dar esa continuidad. Debemos demostrar como población que sí debe de haber una importancia colectiva, grupal, barrial o local, para que en ese sentido sí se esté mostrando o se muestre el objetivo que es el mejoramiento de estos apoyos que se toman en cuenta. Es lo que yo quería agregar con lo que mencionas. Y bueno, un poquito de lo que estaban mencionando mis compañeros, sí, yo también concuerdo un poco con lo que mencionaba Denise, que hay veces que pues nos dejamos llevar porque a unos vecinos ya nos ayudaron, nos olvidamos del seguir apoyando a los demás y darnos cuenta de que ellos también necesitan la ayuda. Y si ve el gobierno, si ven los políticos, ve la gente que a nosotros ya no nos importa tanto como en la primera convención que se tenía, había 50 personas que solicitaban ese apoyo, cuando ya nada más se tienen a 15 personas que aún no requieren aún no tienen esa solución, pues se tiene una decadencia y se les deja en el olvido. Durante campaña sí tenemos que todos los partidos políticos vienen y nos endulzan el oído y nos dicen los mejoramientos, las propuestas y todas las cosas que quieren hacer. Cuando nos mencionan, queremos hacer una Iztapalapa 100% vigilada, queremos hacer Iztacalco 100% vigilado, cero robos, cero secuestros, cero esto. Sí, es muy fácil que ellos vengan y nos digan eso. Al principio sí empezamos a ver el mejoramiento, empezamos a ver qué pasan las patrullas dando rondines, empezamos a ver pues las cosas buenas, ¿no? El equipamiento nuevo, el alumbrado público mejorado, todas las cosas buenas, pero ya una vez ellos tomando el poder se olvidan de todas las propuestas que dijeron y se olvidan de todo el pueblo en este caso. En un caso particular que les quería mencionar ahorita, ven que hubo el temblor apenas reciente. En mi calle, justo 3 semanas antes, vinieron los de la delegación a destapar el drenaje, a darle mantenimiento a las coladeras por lo de las lluvias para que no se inundaran. Pero justo afuera de mi casa rompieron el tubo que me da agua potable. Entonces yo metí una caja y al principio sí empezaron a darme mucho seguimiento, así como de, sí, claro, te vamos a apoyar y todo. Y les dije, es que no tengo agua, necesito que me ayuden porque no tengo agua, necesito agua. Y me dicen, sí, claro que sí, te vamos a mandar una pipa. Llevo 3 semanas y la pipa no ha llegado. Hay veces que ni siquiera tenemos agua. Y el agua que llegamos a tener es de que la que juntamos de la lluvia, literal. Pero los de la delegación de plano ya se olvidaron de nosotros, de que necesitamos agua. No soy la única, tengo un vecino al lado y el vecino de aquí al lado que igual le está afectando porque es la misma tubería que nos suministra el agua. Y de ahí se nos están olvidando que pues nosotros al principio los apoyamos quizá dándoles el voto, quizá apoyándolos en campaña, pero a ellos se les olvida que ellos están ahí en el mando para apoyar a toda la sociedad.
Y bueno, pues por el momento es todo. Le cedo la palabra a mi compañera Citlali. Gracias, Cas. Creo que es muy importante todo lo que han dicho. Se mencionaba sobre el individualismo, la falta de compromiso. Michelle mencionaba esta falta de continuidad. Cassandra sobre las propuestas muy enérgicas al inicio, amplia disposición. Creo que también aunado a esto, bueno, ustedes viven en Iztapalapa y en mi caso vivo en Ecatepec. Se, ya se imaginarán más o menos cómo está la situación aquí. No quisiera politizar este intercambio de ideas, pero lo que sí es que creo que también hay un problema en el poder que se sigue concentrando aún en una escala todavía más pequeña que la barrial. Vivo en unidad habitacional y al inicio de las administraciones pues se hacen programas de mejoramiento que traen de repente algunos juegos infantiles, que se mejora una canchita, que se trata de que los vecinos se incluyan y la estén pintando pues para que se cuiden. Pero al final de cuentas pasa lo mismo al inicio o al final de la gestión y dentro de las campañas para reelegirse, porque eso es lo que sucede aquí. Entonces, si quiere uno tratar de llegar con esta visión de planeación territorial a querer gestionar o administrar una unidad habitacional así, pues definitivamente no se puede al 100 porque se sigue teniendo que consultar a quienes fundaron esto y no porque sean malas las personas que fundan unidades habitacionales, pero sí, no toman en cuenta lo que realmente necesita la unidad. Sigue habiendo problemas de corrupción, que no llegan todos los apoyos que manda el gobierno. Entonces, yo creo que también esto fluctúa, también en parte de la cultura. Creo que esta parte de apropiarse del equipamiento, sobre todo deportivo, algo está fallando aquí, porque si bien se hacen estos programas de que el parquecito, al inicio estaban todos muy bonitos, pero ahorita los ves y prácticamente es donde se juntan todo personas que no tienen por qué usar juegos infantiles, ¿no? Entonces creo que eso también es en esencial, concentración de poder, la cultura, que se están aventando la bolita unos y otros, el problema del agua, como mencionaba Cassandra, también aquí hay un problema de agua muy importante, que es algo que se mencionaba en una lectura anterior, el déficit de gobernabilidad, que si te dices aquí al municipio, te dicen, no, es que vayan a Toluca, vas a Toluca a que te solucionen el agua, no, que vayan a Ciudad de México y te están mandando a muchos lugares. Entonces creo que ese programa, esto de participación ciudadana, tiene estas vertientes, no sabes a quién dirigirte tampoco, aunque vengan, no se está solucionando este problema de apropiación, de empezar desde lo local hacia lo más grande a nivel municipal, y la cultura, que definitivamente no se ve en muchos, tan solo en muchos cruces peatonales, muchos cruces viales, está muy deficiente. Hasta aquí lo dejo, continúa, puedes continuar, Mari. Gracias, compañeras. Pues bueno, retomando todas estas participaciones de ustedes, eh, creo que esta parte que comentaba mi compañera Cassandra es muy importante en la situación de que se dejan de lado cuando tú necesitas o encuentras una problemática, ¿cierto?, de tu domicilio, ¿no? Y no solamente la problemática es incierta para uno como ciudadano, sino también para alrededor de nuestros vecinos, porque al final es una misma calle para todos, es un espacio público, como lo hemos mencionado en el transcurso de nuestras charlas inexpertas, esta parte de nuestra apropiación de nuestra calle, de banquetas incluso, o hasta incluso sin tener banquetas, que se da mucho, como lo decíamos en otras lecturas, el apartar los lugares para estacionarse cuando no tenemos el criterio o no sabemos enfocarnos bien que si hay un frente y hay una entrada, es porque es obvio que tiene un carro, ¿no? O aunque no lo tuviera, a veces tenemos esa parte de estacionarnos y no dejar que fluya, pues, como debe de ser el tránsito, y más si la calle es de doble sentido o de un solo sentido, y luego las calles tan pequeñas, en especial aquí hablando por donde yo vivo, está a límites de lo que es Tlalpan y Contreras, o sea, se supone que yo debería de ser Tlalpa,
pero en particular no sé por qué las delegaciones, cuando tenemos una problemática, lo que ahorita mencionaba, no somos ni de Tlalpan ni de Contreras, o sea, somos de nada. Y lo digo en cuestión porque hace como 6 meses, recapitulando el comentario de mi compañera Cassandra, ella por la emergencia de pues que se rompió pues esta parte de su agua potable, o sea que ya no podía administrar, o sea, literal se quedó y sigue sin agua. Nosotros se repavimentó aquí la calle hace aproximadamente como 6 meses, se quitó todo, o sea, literal, al pensar cuando lo estábamos viendo se veía que estaban haciendo un buen trabajo porque quitaron todo, o sea, no taparon baches, o sea, como siempre regularmente lo hacen aquí en la Ciudad de México, sino sí quitaron todo y volvieron a repavimentar. Pero al momento de estar repavimentando, pues uno trata de usar la lógica y el criterio o el sentido común, ¿no? O sea, tal vez no somos eh, ese tipo de personas trabajadoras, de saber cómo se mezcla, cómo se pone, cómo van en las coladeras, a toda esa situación, pues no la sabemos porque no lo hacemos, pero nos podríamos dar una idea de poder cuidar esa parte, ¿no? Entonces, estas personas que venían por la delegación, que son trabajadores, estaban tratando de hacer su trabajo lo más que se podía, pero por el simple hecho de que una calle transitada por ambos sentidos, pues no se podía como controlar esa parte del tráfico, ¿no? O sea que también se surgió una problemática porque es una calle principal. En este caso se tomaron como 2, 3 días en repavimentar la calle, aproximadamente que serán unos 28, 29 metros de largo, y de ancho pues como unos 18, o sea, la calle la verdad no está no está, yo la siento muy angosto para el tránsito que se ocupa aquí, que es de movimiento vehicular personal y tanto del público, ¿no? O sea, en este caso hablando por autobuses, transporte. Eh, el punto de aquí es que no supieron adecuar bien las coladeras, o sea, toda la mezcla anteriormente que se quitó y la nueva que se repavimentó, pues se fue al final. Entonces, todos estos meses han estado de que vienen, como dice mi compañera de clase, a limpiar la tubería, a sacar todo lo que se quedó, y todo lo que han sacado pues ha sido escombro de esa misma repavimentación. Pero ese no solo es el detalle de que no se vaya el agua, sino el detalle es que dejaron el pavimento aún más arriba de lo que estaba anteriormente, y las coladeras estaban a la inicial súper arriba, o sea, era como no poder bajar. Entonces yo me imaginaba que las coladeras deberían de quedar un poco como columpios, sobre inclinados, no sé cómo explicarlo, para que realmente el agua bajara, ¿no? Porque si está así y el agua está así, pues ¿cuándo va a bajar? Jamás va a bajar. La cuestión aquí de esto es que empezamos nosotros, aquí mi familia, a solicitar que se vinieran a destapar las coladeras, a solicitar que se les volviera a dar mantenimiento a la calle, porque todo se nos encharcaba y se quedaba aquí el agua, ya nos estaba haciendo también una parte de las paredes, ya estaba causando humedad y se estaba cayendo lo que ya se le había puesto, en este caso, o sea, cemento, hablando del material que se tenía en las paredes, pues se está afectando. Y es la fecha, como dice mi compañera, que no han acudido a esta parte no han acudido no sé si por lo mismo de la contingencia en la que vivimos aún, ha sido algo pues feo, porque las calles, en mejor de haber tenido una calle bonita repavimentada, ya se empezó a corcomer y ya se está viendo otra vez los baches y se está afectando más en este tipo de temporadas de lluvia. Pero pues en fin, así estamos ahorita aquí. Bueno, les doy la palabra a mi compañera Sandy. Gracias, Marilyn. Bueno, en comparación con lo que han comentado en sus municipios, en sus colonias, aquí en la zona en la que vivo, en Ciudad Neza, es un poco distinta. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he visto así como el cambio, a pesar de que no he vivido todo el tiempo desde que comenzó Ciudad Neza. Fue de que fue diseñada con un modelo sustentable, ¿no? Por ejemplo, afuera de cada casa podemos encontrar
jardineras al suelo y, y mucho, antes yo me acuerdo cuando era pequeña encontrábamos mucho pino, mucho arbolito así, ¿no? De ese estilo y grande, pero conforme fue pasando el tiempo, pues mucho de estos pinos fue desapareciendo por lo mismo de que, pues, no sé si fue moda o en la tele o no sé de qué empezaron a decir que los árboles ensuciaban mucho, ¿no? Pues obviamente las hojas que caen, eso ayuda a que el agua permee bien en la tierra. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Es de que también nosotros, como, por ejemplo, ahí en esta descripción de la ciudad, lo puso el gobierno, ¿no? Pero aquí también tiene que ver mucho la participación de nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque pues ya vimos de que nos ensucia mucho la banqueta, que qué va a decir el vecino, nuestra casa está sucia, entonces los ciudadanos empiezan a tapar estas jardineras, ¿no? Entonces empieza a haber como un desajuste, un desequilibrio. Bueno, yo lo veo así porque luego he escuchado, así que voy pasando en la calle, mucha gente se queja, ay, es que hace mucho calor, ay, es que esto y aquello, pero pues afuera de su casa ni un árbol tiene, ¿verdad? Ninguna plantita o tiene la jardinera pues ya tapada, ¿no? Con cemento. Entonces si te quedas de, ajá, sí que, a ver, síguete quejando, ¿no? O sea, eh, es como un revés, ¿no? Em, Aquí en esas hicieron varios mejoramientos, principalmente en ¿cómo se puede decir? En la avenida Nezahualcóyotl, en el, en- no sé cómo lo puedo decir a la parte del medio, en el camellón, ajá, y pusieron ciclovía y pusieron, para hacer ejercicio y todo eso. En un principio que todo quedó muy bien arregladito, todo muy coqueto, pues sí lo mantenía, ¿no? Pasaba la pipa regando agua, regando el jardín, se puede decir. Y la avenida pues estaba en sus mejores condiciones porque estaba repavimentada, un pavimento nuevo. Y sí, mucha gente empezó a ir, pero con el paso del tiempo se empezó a notar que no nada más lleva gente pues a ejercitarse, a correr, a bailar, por ejemplo, en cada esquina pusieron como ese espacio para que las personas de la tercera edad fueran a bailar o en las noches precisamente. Bueno, yo que pasaba por ahí los veía. Empezaron a ir personas con adicciones, entonces pues a las demás personas las empiezas a alejar. Acá la dinámica es que en la mañana van personas con sus perros, van a pasearlos, van a hacer ejercicio y en la noche a veces encuentras pues personas drogándose o gente en situación de calle. Entonces creo que, y la ciclovía, pues no nada más de ciclovía, también es como para el paso de las mototaxis, de los corredores, a pesar de que ellos tienen su carril arriba del camellón, lo ocupan lo que es abajo de la ciclovía para correr, ¿no? Entonces también en alguna ocasión sí vimos que va corriendo, o sea, una persona en la ciclovía, que esto es destinado para ciclistas, y pues un ciclista por no molestar al corredor, pues se baja de la zona de ciclismo y pues casi lo atropellan, ¿verdad? O así cositas que pasan. También cuando hubo otro mejoramiento aquí en la ciudad que fue un pozo de agua, que abrieron un pozo de agua. Entonces, mientras estuvo el pozo, sí era todo como que ahí les arreglamos, como mencionaban, ¿no? Les arreglamos calles, les arreglamos todo, ¿no? Pusieron tubería nueva, se movieron muchísimo, ¿no? En ese sentido para abrir el pozo.
pero posterior de que ya habían abierto y establecido esta del pozo, ya todo estaba bien y en orden, se olvidaron de repavimentar donde abrieron para la tubería. Ajá. Entonces, pues así lo dejaron. Hasta hoy el piso está desnivelado y bueno, para pasar, por ejemplo, en una avenida que se llama Escalerillas, está, o sea, súper mala la calle porque haz de cuenta lo que es la parte vial, se puede decir, la calle, pavimento donde pasan los carros, está desnivelado, o sea, es otra banqueta. O sea, aparte de la banqueta normal, es otra banqueta en la vía. O sea, entonces, sí hay un problema ahí porque, pues, si pasas con la bici, pues, tienes miedo de que te atropelle el camión porque aquí pasa una ruta de camión que es el de Pantitlán a las Águilas. Entonces es una recta muy larga, entonces son camionzotes, entonces sí te tienes que estar cuidando así como que el paso, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es de que, como comentaban desde un principio, que no solamente es la participación como gobernantes, ¿no? Y que a lo mejor hay gobernantes y otros que sí hacen lo posible para mejorar algunas zonas y hay otros que no las hacen, pero también tiene que ver mucho nuestra participación como ciudadanos, ajá, que mantener eso y mejorarlo también nosotros mismos y nuestra propia cultura de nuestra casa. También es muy importante eso, porque de nada sirve que nos pongan todo y nosotros no cooperemos en ese sentido. Gracias, le paso la palabra a mi compañero Omar. Bueno, yo quería hacer como una intervención en la que creo que estamos confundiendo un poco el tema del mejoramiento barrial que el programa en sí con las labores de administración, infraestructura o que tienen que dar de mantenimiento la alcaldía o la zona. Bueno, quería tocar un poquito la experiencia de un proyecto de mejoramiento barrial, que es una forma en la que participamos todos como ciudadanos. En primer punto, en estos programas de mejoramiento barrial ya tienen varios años en las que uno detecta las problemáticas del lugar en donde vive y hace un análisis y con base a instrumentos que ellos te dan, a una guía, pues vas desarrollando un proyecto. Se escucha muy sencillo, tal vez para nosotros, pero porque tenemos conocimientos de cómo elaborar este tipo de cosas, pero en sí la convocatoria que te da ese programa de mejoramiento barrial, pues te excluye si no tienes conocimientos de planeación o de urbanismo. Entonces creo que es una deficiencia de este programa de mejoramiento barrial, porque si bien es abierto para todo público, una persona que sí sabe cuál es la problemática de su zona, que tiene ideas cómo arreglarlo, pues obviamente no va a saber cómo hacer un análisis territorial, cómo hacer un presupuesto, porque en este programa de mejoramiento barrial, un apartado es el presupuesto. Tú tienes que dar un número, un presupuesto, y ellos te lo van a asignar. Tuve la suerte de que en el año 2018-2019 participé en ese programa de mejoramiento barrial aquí en Iztapalapa. Y para empezar, entré solo, pero era mucha problemática. Como les digo, excluyen al ciudadano si no lo sabe hacer correctamente. Entonces tuve que pedir ayuda a unos conocidos que son arquitectos. Ellos me ayudaron, me llevaron de la mano y empezamos a elaborar el proyecto. Tuvo que haber mediciones de mi calle. Fue en mi calle el mejoramiento. La fachada, alumbrado, un mural, un muro verde y protectores en las banquetas, en las esquinas, porque teníamos problemáticas de que muchos carros chocaban. A lo que voy con esto es que uno como ciudadano común no puede desarrollar todos los requisitos que te piden, a pesar de que sea un programa abierto a todos.
pues creo que es la primera traba que nos maneja ahí el gobierno. Entonces, no puede haber una mayor participación ciudadana si para empezar los requisitos que se te piden son muy complicados. La segunda, las características que nos piden el mejoramiento. Creo que todos hemos, como lo han estado platicando, sabemos qué cosas o qué circunstancias tienen mal la zona donde vivimos y no necesitamos ser un experto para eso. Pero vuelvo a lo mismo. Creo que ahorita nosotros podríamos participar sin ningún problema en, en, una, en un programa como estos, pero no es abierto al 100%. Nosotros al hablarlo ya te detectan problemáticas y soluciones que podríamos dar. En este caso, pues no sé si un familiar de nosotros quisiera participar en este programa que se escucha muy bonito, que te dan un presupuesto para mejorar el lugar en donde vives y además tiene continuidad, que si ya arreglaste una calle, puede ser el siguiente proyecto hacia la otra calle. Creo que te bloquean un poco. Y el último punto que quisiera tocar es la inclusión o el papel que juega la administración pública aquí, porque los presupuestos son muy elevados. Pero cuando tú escuchas un número, a lo mejor hay 100 personas que van a llevar proyectos, pero de esos proyectos solo 10 salen. Y de esos 10, el presupuesto que te dan, pues no es el que tú pides. En este caso, el presupuesto que estaba manejando en el proyecto de mejoramiento barrial era de 1,200,000 pesos y el que se asignó al proyecto fue de 500,000 pesos. Entonces, a pesar de todo eso, aunque tú ya tengas tu proyecto, tienes que reducir y volver a construir otro, mermando cosas de las que ya tenías planeadas. En general, en síntesis, creo que el proyecto de mejoramiento barrial es bueno, creo que una forma de mejorar en donde estamos, pero tiene muchas deficiencias, a pesar de que sea abierto. Si no tienes conocimiento sobre el tema, no la vas a hacer. El presupuesto que se te pide, te lo merman al que ellos manejan, entonces creo que es otra traba que tiene y que creo que eso sería todo. Doy la palabra a mi compañero Michelle. Gracias, Omar. Pues creo que todos, tal como se ha mencionado y como se ha visto, hemos tenido ese denominador común, que es en la inconformidad o inmiscuidos dentro de ciertas problemáticas derivadas de estos mejoramientos, entre comillas, por así decirlo. Y con esto a mí me gustaría hacer una crítica sobre este intento de mejorar el bienestar de una población desde dos aristas. Por una parte, desde los programas y aquellos apoyos que han hecho, que han intentado hacer el gobierno por parte de ciertas, de las comunidades, de ciertas demarcaciones, municipios, poniendo como ejemplo el Programa Nacional de Prevención al Delito, que se empezó a fraguar, a iniciar por el 2013 en el gobierno de Peña Nieto, y posteriormente se actualizó, por así decirlo, como el programa nacional de prevención social contra la violencia. Sin embargo, hay algo que los relaciona, que es el fracaso. Por otra parte, se ha intentado hacer esa implementación de los equipamientos, de esos espacios. Poniendo como ejemplo, aquí yo vivo en el municipio de Iztapaluca. Hace unos años se implementó una alberca comunitaria. Sin embargo, creo que de igual manera el proyecto empezó bien, el proyecto arrancó bien, empezó a tener gente inscrita para el uso diverso. Sin embargo, actualmente creo que el proyecto pues, ya quedó, si no totalmente o casi al punto de pues, ya del desinterés. Ahí es donde yo hago la crítica, que creo yo que un elemento importante entre estos dos es la población, son las personas, somos los habitantes. Y muchas veces, retrocediendo a lo que yo mencioné
en pos de ponerlo como una parte de la campaña política del gobierno que va a ocupar cierta zona, cierto municipio, cierta localidad. Creo que hay algo que no se toma en cuenta, es a la población misma. Y desde ahí yo he visto, bueno, yo puedo verlo como habitante, que ese es un gran fallo, esa es una crítica que yo hago. Sí se ha intentado hacer estos mejoramientos, estos programas, esta implementación de municipios, perdón, de equipamientos, o inclusive esta recuperación de algunos espacios que estaban en desuso o estaban ocupados para un uso indebido, pero que en la mayoría de las veces fracasan. No puedo totalmente echarle la culpa al gobierno, a los gobernantes, puesto que también parte de estos proyectos se hacen pues, para el beneficio colectivo de la población. Por otra parte, también si la población no muestra interés o no se hace, no se busca hacer una consulta, no una consulta, me refiero a hacer una encuesta o hacer esos protocolos que a veces son, pues, no son inútiles o no llegan al fondo de lo que se busca, pero sí preguntarle al habitante de una mencionada localidad, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo puedes ayudarnos? Como mencionó Omar, no se le da esa apertura total al habitante, a la persona. Solamente se le busca cuando hay que hacer alguna labor de mano de obra, por así decirlo, pero ya hacer, entrando de lleno al objetivo profundamente, ahí es donde ya las personas pues ya las pasan a segundo término y no debería ser así. Y creo que desde ahí yo considero que ahí está la falencia, el fallo de estos apoyos o estos mejoramientos que se intentan hacer. No sé si ustedes gustarían complementar con pues, con este planteamiento Claro, que yo menciono. Les dejo la palabra, compañeros. gracias, Mitch. Pues creo que tu punto y el de mi compañero Mar son muy importantes. De hecho, igual nos lo recalca un poco la lectura y lo que podemos como difundir nosotros es recalcarlo, si bien lo puedo decir así, es el que nos permite pues que sus intervenciones, en este caso, sean dirigidas a cierto territorio específico, en este caso hablando por nuestras colonias o por incluso nada más por nuestra calle en la que habitamos y en la que convivimos cotidianamente, pues es un espacio físico en el cual tiene como un fin común, ¿no? El poder darle esa parte de igualdad ante la infraestructura, como bien lo mencionaba hace un momento anteriormente yo, en referente a las calles, ¿no? O sea, creo que también esa es una parte de ver una comunidad o de ver un espacio y un entorno visiblemente, aparentemente incluso bonito, bueno, transitable, por la presentación de nuestras calles, ¿no? De nuestras avenidas. En este caso, pues los servicios son importantes los que dan, pues es un paso común, es un paso de tránsito. Pues meramente al ver ese tipo de programas, pues, ¿cómo decirlo? Ese mejoramiento dentro de los procesos que se dan, ya sea urbano o de un desarrollo regional o de asentamientos rurales igual, de una estructura urbana, incluso parte de la estructura urbana de los espacios, pues que son una producción, que al final es como un bien o un servicio para nosotros, ¿no? Ese espacio urbano que también permite pues la reproducción social, como lo mencionaba, es importante. Esa es misma parte de como mencionábamos anteriormente, entre lo y sus planes a realizar, ¿no? En este caso, nuestro plan urbano, pues podría ser que pues se manteniera como eso sí, el tener la integración de la ciudad informal, en que no solamente sea, como lo dice, ¿no? Informal, que realmente tenga igual formal y que tenga una igualdad de niveles de servicios, pues, entre los barrios
como lo toman ricos o de los barrios que tienen pues menos oportunidades o capacidades de poder de progresar, ¿no? O tener un ámbito barrial, pues bueno. También esa parte de la aprobación de los servicios sociales dirigidos y pues esa parte también de nuestros grupos más vulnerables, como lo hemos mencionado durante todas estas prácticas, pues cuando se incorpora un jardín o se le da un espacio o recreación a esta parte de los sectores que se encuentran como pabellones, que se les da una recreación en construcción de un jardín, juegos para los pequeños, la recreación de poder correr, igual ir con tu mascota, se empiezan a desproporcionar por la misma calidad que se da eventualmente y por esa parte, pues se necesita pues tener esa parte de conciencia de provisión de servicios y dirigirse en buenos estados, ¿no? O sea, porque aquí ya entra no solamente una parte de cubrir una necesidad, sino también de cubrir ese contraste en nuestro barrio, nuestra colonia o esa misma región incluso por los mismos beneficios que se van a empezar a dar, ¿no? Por el contexto y por la misma apropiación que nosotros vamos a tener de ese espacio, porque al final es un espacio público, pero no porque sea un espacio público y que lo vamos a deteriorar, ¿no? O a hacer mal uso de las instalaciones que nos pueden brindar más adelante otro tipo de oportunidades para seguir. Y pues en este caso, retribuyendo a lo que también dijo mi compañero Michelle y Omar, tener en todo ese tipo de nosotros que somos los indispensables, o sea, que somos la parte fundamental del rompecabezas para que se pueda acudir todo este tipo de programas, es la participación, ¿no? De la comunidad en todas las etapas o las fases, como bien lo dice la lectura, de ese mismo proyecto, ¿no? Que estemos convergentes, que no solamente por X porcentaje que era al principio, ya deje de acudir como lo vimos anteriormente, ¿no? Que realmente todos los que estamos inciertos en eso, terminemos, y no solamente por ese programa, y no solamente por el beneficio de unos, ¿no? Sino porque el beneficio es para todos y pues hacer que ese programa más adelante tenga como más fundamentos para que se pueda tal vez adecuar para otro tipo de calles o de barrios o hasta de colonias que tengan como la misma problemática. Pues en este caso no sé quién más quisiera algo o comentar. Pero hasta aquí quedaría. Bueno, para retomar algunos puntos muy importantes que dieron, hablaban posteriormente de la continuidad de que se les olvida dentro de los programas barriales a los habitantes como punto central. Dijiste algo muy cierto sobre que estamos confundiendo de repente los programas de mejoramiento barrial o la gestión municipal o estatal. También se habló por que no nos preocupamos por el entorno, que solamente nos quejamos porque se está inundando, pero al mismo tiempo estamos tirando basura y nos estamos quejando constantemente de las intervenciones gubernamentales o de los programas que se hacen o no se hacen. Entonces, para dar pie a, bueno, para los que nos están viendo en este debate, para poder pasar a una segunda pregunta, sobre todo en el sentido de que se habla sobre un estudio de caso, en este caso de Azcapotzalco, pero me gustaría saber cómo ven esta visión de Azcapotzalco, cómo la pueden llevar a la realidad de la subcuenca de Tlaxcala. Para los que nos están viendo, estamos haciendo un programa eh, sobre el comercio y el abasto con perspectiva de género. Estamos trabajando a nivel barrial, también a un nivel, la central de abastos, digamos, es un nivel metropolitano, se puede decir, pero también está dentro de un barrio o una conformación de barrios. Entonces, siguiendo esta metodología de identificación de actores sociales, del seguimiento, desde la intervención barrial, mejoramiento integral, ¿cómo tendríamos que aplicar esta metodología a la investigación tanto descriptiva como de seguimiento de proyectos de intervención dentro de la subcuenca de Tlaxcala?
Bueno, empezando un poco, pues ya llevamos varios trimestres trabajando en esta localidad, que es Tlaxcala. Como bien hemos visto, no hemos tenido la fortuna de ir a prácticas de campo, pero bien por el Google Drive y esas cosas de las tecnologías que tenemos, podemos ver que las localidades sí sufren, pues principalmente de equipamiento, alumbrado público, el drenaje eh, y la pavimentación de las calles, en donde algunas de ellas pues tenemos que aún se encuentran con tierra, con piedras y pues de ciertos modos sí se ven muy rurales todavía estas localidades, donde pues para poder llegar a algún lado el único medio de transporte es caminar o bicicletas que no cuentan con el transporte pues adecuado o suficiente para todas estas y sí se ve una decadencia en todo esto, entonces pues yo creo que sí se podría hacer un buen mejoramiento en todas estas localidades, en estos barrios, poderles implementar pues todos estos servicios para hacer un mejoramiento en las localidades. Y bueno, ahorita le cedo la palabra a mi compañera Denise. Ya, perdón, no podía apretar el botón. Pues si bien nosotros tenemos pues un gran proyecto que estamos implementando, empezando por las tres menciones por las tres funciones de mejoramiento que se mencionan dentro de la lectura. Una sería la posición de nuestro equipamiento, que lo estamos ubicando en una zona centro que apoyaría a diferentes zonas aledañas que también carecen de y que se verían beneficiadas por este mismo. También hablamos que dentro de nuestro equipamiento se realizarían talleres de apoyo social, pero no talleres de apoyo social, sino podríamos decirlo como un mejoramiento social. No sé, talleres en los cuales se hable de muchas cosas que apoyarían a las personas como personas y como sociedad en sí, que ayudara a crecer su tejido de apropiación y su tejido barrial. Otro es el punto de mejoramiento de la zona que hemos implementado con el otro proyecto de mercados móviles, que sería mejorar tanto las calles como las zonas donde se ubicarán estos proyectos de los mercados móviles. También un mejoramiento, aquí entra también un mejoramiento económico, ya que las mismas personas que están en esa zona se verían beneficiadas. También talleres de agricultura que también se verían relacionados tanto con la central como con el proyecto de mercados móviles, perdón. Y creo que aparte de todos estos programas que tenemos especificados y de pues el gran proyecto que tenemos, creo que también sería bueno voltear hacia la población, si bien, como lo mencionó mi compañera Cassandra, no hemos podido ir a prácticas de campo debido a la situación de la pandemia, pero nos hemos podido acercar de una forma remota a ellos por medio de pues reuniones con personas, con los que dirigen esas zonas en una cuestión pública y así. Hemos podido relacionarnos, pero creo que también nos hace falta relacionarnos un poco con las mismas personas a las cuales se supone ayudar a estos proyectos. Nos falta buscar cómo acercarnos a ellos para que también se tomen en cuenta y sea bueno que ellos también sepan que son válidos en este tipo de proyectos. Y les doy la palabra a mi compañera Michelle. Gracias, Den. Pues tal cual, tú lo dijiste y se viene repitiendo a lo largo de esta charla entre colegas.
Pues justamente creo que el éxito y fracaso de cualquier proyecto va a ser dependiendo la escala, la consulta, en la participación, en la intervención que se permita dar a la población en cuestión. Como bien ya se mencionó, nosotros venimos trabajando desde unos trimestres anteriores en la zona de Tlaxcala. Creo que no me dejarán mentir, todos estábamos escépticos ante la entidad de Tlaxcala, puesto que al ser parte fundamental de la zona centro de la región centro de México, una región muy importante, más allá de que está involucrada con otras entidades y ciudades, como la Ciudad de México, pues Tlaxcala también nos hemos dado cuenta que realmente Tlaxcala es un estado con mucha riqueza cultural, mucha participación socioeconómica, y eso nos ha permitido, o nos permitió el poder implementar este proyecto que estamos llevando a cabo en lo académico, en nuestra licenciatura. Aquí creo que el éxito va a ser a nivel prospectivo, de que sea exitoso este proyecto justamente, va a ser realmente qué tan interesado haya sido la población en sí. Nosotros hemos recopilado la información necesaria para poder implementar con miras, con bases, este proyecto, este mejoramiento, esta implementación. Sin embargo, creo que pues ya va a depender un poco también de los actores sociales, de tanto económicos, tanto políticos, etcétera, para que en conjunto estos elementos puedan hacer que este proyecto pueda arrancar cual engranajes. Creo que pues sí, todo lo que hemos visto y lo que hemos dicho, lo podemos ejemplificar en una zona como Tlaxcala, que ya como mencionó esta Cas, con los estudios que hemos realizado, pues sí, es una zona que no hay algunos puntos donde se deben de mejorar. No podemos nosotros de lleno, pues no pudimos, más bien dicho, poder insertarnos en todos. Sin embargo, desde nuestra visión de planificadores territoriales, con las bases, los conocimientos que hemos adquirido, pues tratamos de dar en una parte, y desde mi punto de vista fundamental, como es el sector económico, comercio, y ahí es donde esperaríamos que la población en conjunto pudiera darle razón y sentido a pues, este proyecto con esta magnitud. Hasta aquí pues yo dejo esta intervención y le paso la palabra a ustedes, compañeras. Gracias, Mitch. Pues mira, ¿qué puedo decir? Creo que es muy importante todo lo que hemos dicho. En cuestión de nuestra zona de estudio, como ya lo mencionamos, que estamos en Tlaxcala, retribuyendo con un proyecto para pues implementar un comercio y abasto, y pues que este mismo comercio y abasto pues tenga como, en pocas palabras, o así decirlo, unas pequeñas sucursales de nuestro mercado móvil, que es algo enfocado también por esta situación de la pandemia. Pero antes de entrar a ello, creo que nuestra convergencia y todo lo que estamos viendo en parámetros de infraestructura, en parámetros también de poder ver qué agentes, qué cooperativas incluso, qué departamentos jurídicos, qué situación también nos puede apoyar en gestionar más esta parte de nuestro proyecto, y ver que entender también que el desarrollo que se va a dar y la implementación que se va a tener no puede ser ni similar a otras centrales de abasto. Podemos tomar a consideración o tener como un eje con base a ellas. No podemos tal cual replicar eso, ¿no? Porque no tenemos la misma población en Tlaxcala con la que se cuenta, en este caso, población de la Ciudad de México, con el monstruo que se tiene en la Ciudad de México como central de abasto.
por vías de acceso, por ramales principales también de comunicación, de automóviles, entre otras cuestiones también como el desplazamiento ya dentro de el centro del comercio y abasto, cómo está distribuido, cómo es su población, cómo es su rendimiento anal en toda la cuestión de alimentos, que es lo más importante dentro de la cobertura de nuestra central de abasto para nosotros en Tlaxcala. Creo que no podemos tomar, como lo mencioné, bases en esta cuestión, pues por el mismo hecho de que la parte de empezar poco a poco es por la misma profundidad que se le quiere dar y la misma apropiación que se le quiere dar a nuestro comercio de abasto, ¿no? Y posteriormente de ver cómo va funcionando este mismo proyecto, cómo va agilizándose o tomando pues forma, figura, ver qué es lo que más necesita o qué es lo que se requiere, no solo porque nosotros lo veamos, sino porque las necesidades van a estar ahí y nuestra población de Tlaxcala nos las va a decir, va a ver la demanda o se va a querer cubrir esa demanda que esa misma población no lo va a decir. No solamente por querer imitar o pensar que en nuestra Ciudad de México tiene ciertas características, tiene cierto inmobiliario, tiene ciertos departamentos, también lo debe de tener nuestro comercio de abasto. Creo que nuestro comercio de abasto va empezando, va creciendo y lo que lo va a fortalecer y lo que lo va a hacer aún más grande, pues va a ser esa misma cobertura que se va a emprender ¿no? Por la misma población y no solamente por la población que vive ahí, sino por los barrios aledaños, por la parte de los visitantes incluso, porque nuestro hermoso Tlaxcala pues es muy enriquecedor, como lo dijo mi compañera Michelle, a nivel de cultura, de producción, es muy, muy importante y pues tenemos que empezar de ahí, ¿no? Ver las apropiaciones que se toman por nuestra misma población. Y pues les doy a mi Sandy. Adelante. Nada más para agregar un poquito con lo que comentas, principalmente es tomar en cuenta también a los productores y nuestro propio producto nacional, ¿no? No nada más irnos con las inversiones extranjeras, sino también aquí hay mucho de dónde agarrar, de dónde tomar y de dónde, y de dónde, como, ya se me fue la palabra, perdón. Pues, de dónde... Pues tenemos tela de dónde cortarle. Por así decirlo. Exacto, muchas gracias, Mitch. Le cedo la palabra a alguien más, por favor. Se me fue la idea por el momento. Perdón. No te preocupes. Bueno, sí, claro. Nuestro punto de convergencia del por qué consideramos muy importante nuestra central de abasto es eso, ¿no? Esa fuerza de trabajo que está ahí, de hecho está ahí enfocada y es la prioridad, que sigan creciendo, que no solamente se mantengan en ser simple cosechadores o simplemente propietarios por sino que se le vea más allá de las capacidades que tienen para poder emprender, no solamente que nos van a subsanar esos servicios, ese bien, sino el hecho de que destacar no solamente a nuestra localidad, región, sino también a nivel nacional y ir empezando a como por pasos pequeños, pero también a la vez como grandes, a abarcar muchas partes en donde como cosecha mexicana, en este caso por Tlaxcala, pues se va a hacer más emprendedor, ¿no? Porque es algo natural, es algo que a lo mejor es siembra o una cosecha por temporada, pero que esa temporada va con calidad, ¿no? Que no va por producción al monte, ahí como vaya, por hacerlo ágil, sino simplemente que va por calidad. Y esa misma calidad es la que se va a hacer, pues, vender, ¿no? Se va a mantener en el mercado. Pero bueno, les cedo la palabra a mi compañera Casa. Adelante, Casa.
Sí, bueno, un poquito que están hablando ya de la central de abastos, pues sí, yo creo que este proyecto que tenemos es un mejoramiento en el entorno tanto barrial como local, como estatal, no solamente en el estado de Tlaxcala, sino como bien unos profesores que ahora ya nos dicen colegas, nos mencionan que nosotros podríamos hacer este mejoramiento para hacer que la gente que vive en el estado de Veracruz diga, me conviene ir hasta la central de Tlaxcala porque pues es un camino quizá de 1 o 2 horas, pero me conviene porque el abasto que se encuentra ahí es muy bueno para toda la localidad que le doy este servicio. Entonces, yo creo que esa es una parte muy fundamental que estamos implementando nosotros, que es un proyecto en el cual va a ayudar pues a bastante gente. Bueno, a lo mejor y las palabras que ocupo no están como bien aterrizadas, pero espero que me entiendan, pero igual, esto es un proyecto que queremos que se haga un mejoramiento en todo el entorno, mejoramiento económico, mejoramiento en la sociedad, también como lo mencionaba mi compañera Denise, que mediante la central de abastos queremos implementar los talleres para que la gente tenga nuevos valores, nuevas culturas, o simplemente que empiece a, a tomar esa igualdad de género que pues en estas zonas rurales todavía se tiene muy marcado lo del machismo, y queremos hacer que el empoderamiento femenino pues empiece a tomar camino en estas localidades y se empiece a notar la nueva transformación en todos estos entornos. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañera Citlali. Gracias, Cassandra. Hablando sobre esto, quisiera agregar 3 puntos. Bueno, más, sí, son 3 puntos de la lectura y que creo que pueden aplicar tanto a esta escala barrial como al nivel regional que va a alcanzar la central de abastos, sobre todo pues, por el contexto en el que está la escala. Yo creo que es primero el negociar, como lo menciona Rocío Vázquez, porque el predio que queremos intervenir pues tiene otro uso. Entonces yo creo que desde ahí es donde debemos saber negociarlo desde el ámbito gubernamental para que pues se haga este cambio, y sobre todo saber qué es lo que les conviene o no les conviene a las y los ejidatarios, los productores, los que están en la zona a nivel metropolitano, los que están alrededor de la central de abastos, en el mercado, en los mercados barriales. También estos 3 conceptos que menciona sobre ciudad con equidad, incluyente, participativa, sobre todo porque se va a hacer toda esta gran participación de productores que muchas veces no sabíamos exactamente cuántos había dentro de nuestra zona de estudio. También creo que el recuperar experiencias organizativas, sobre todo saber cómo funcionan estos ejidos, estas producciones locales de Tlaxcala. Creo que esos serían de mi parte los 3 puntos que se pudieran rescatar de esta lectura. No sé si alguien más quiera comentar sobre esto mismo. Le cedo la palabra. Gracias, Itla. Pues creo que recapitulando todo lo que ya hemos dicho con base a lo que hemos estado haciendo en el estudio para la concepción de este proyecto. Y en efecto, que tiene muchos elementos que van a verse beneficiados económicos, sociales, tocando esta parte. Y desde mi punto de vista es lo que lo hace innovador o poco usual, es justamente que estamos tocando esa perspectiva de género femenino. Se busca en principio no resaltar eh, a las mujeres, pero desde cierto punto creo que ese empoderamiento sí es necesario. Es necesario porque tal como lo vimos en muchas lecturas, lo hemos visto en experiencias desde nuestros hogares, pasando por las calles,
por esos negocios, llámese mercados, llámese centros comerciales, llámese escuelas, que el papel de la mujer está bastante subestimado. Las mujeres tienen el don de dividirse tanto en las labores cotidianas del hogar y además en las labores económicas, académicas, qué sé yo, son variadas. Y tocando la parte del comercio y abasto, es donde pues yo me siento realmente, me siento muy contento con ese compromiso social de poder darle ese peso, ese valor a las mujeres. También porque pues las compañeras, mis compañeras que tengo por fortuna en el equipo, son mujeres y créanme que mucho del aporte que se ha dado es gracias al ingenio, al conocimiento desde su perfil femenino y eso es enriquecedor, eso es de tomarse en cuenta. Es lo que yo agrego, del resaltar un proyecto de esta magnitud, el darle ese rescate, esa importancia al papel femenino. Es lo que yo considero que no muchos tocan, tal vez simplemente porque es un tema polémico, supone pues mucha controversia, supone sentimientos encontrados o choques de opiniones, pero creo que ese arriesgue es necesario y me gustaría que a futuro muchos proyectos resaltaran esta parte, esta visión de poder empoderar a nuestras mujeres. Y con esto cierro mi intervención. Recapitulando lo que dice Michelle y la pregunta inicial de cómo vamos a aterrizar ese concepto, ese programa de mejoramiento barrial, creo que el reto que nos enfrentamos nosotros, más allá de hacer que cambie o funcione el territorio, lo económico, creo que nuestro estandarte tiene que ser, como dices, esa perspectiva de género, esos mecanismos, esos programas que vamos a tener que desarrollar para que de verdad haya un cambio. Creo que ese es el gran reto que enfrenta nuestro equipo a diferencia de otros. Si bien todos los aspectos son importantes y son intrínsecos, todos tienen que ir de la mano, creo que la perspectiva de género, como todos nos lo han mencionado, es no revolucionario, pero es nuevo. Es un concepto que no todos están tomando, que es muy importante y que se está dejando de lado. Entonces, creo que nosotros nos tenemos que enfocar mucho en que el mejoramiento que hagamos a la zona, al barrio, vaya de estandarte con la perspectiva de género. Y creo que eso sería todo. No sé si alguien más tenga un comentario con referente a esta pregunta, si no pudiéramos ir pasando a cerrar este último podcast del trimestre, solamente para retomar estos puntos elementales. Sí, creo que es un, eh, como salir un poco de la zona de confort dentro de los proyectos de investigación, el tomar la perspectiva de género. Eh, Creo que podemos tener un buen acercamiento. Claro, representó todo un reto hacer este proyecto de forma remota, pero creo que tenemos suficientes elementos para poder incluso generar nuestra propia metodología de mejoramiento barrial, mejoramiento urbano, desde este nuevo enfoque, no solo de la perspectiva de género, sino de nuevos estudios que estamos generando nosotros. Antes de finalizar, quisiera que todos dieran algún comentario, todas y todos dieran algún comentario para poder dar una conclusión general sobre su perspectiva. Cómo se sintieron con este proyecto, con este debate, esta lectura, qué les gustó, qué no les gustó, un comentario final.
Adelante, Denise. Pues a mí me gustaron las lecturas, principalmente porque creo que siento que van más enfocadas hacia lo que nosotros queremos hacer con nuestros proyectos. Queremos hacer programas de mejoramiento, queremos hacer que las personas se apropien de sus espacios. Ay, perdón. O sea, bueno, no sé por qué no me deja prender la cámara, pero sigo hablando. Aún así, ¿sí me escuchan? Sí, Den, sí te Ah, bueno, escuchas. perdón. Siento que estas últimas dos lecturas son más afín de lo que nosotros queremos hacer con nuestros proyectos. Me he sentido cómoda con estas últimas dos por lo mismo y creo que es bueno el que nos estemos ayudando de esta forma porque muchas veces no entendemos bien los conceptos o confundimos conceptos que vienen dentro de las lecturas, pero creo que si ya lo debatimos entre todos y lo hablamos entre todos, cosas que no nos quedan claros y a otros sí, nos pueden ayudar con ello y si a nosotros nos quedó claro algo y a los otros no, pues también nosotros podemos ayudarlo con ello. También de la misma forma en la que hemos llevado a cabo estos debates, siento que es algo, no diría cómodo, pero siento que es más divertido y dinámico y deja de hacer algo tan simple y tan cliché como todos los cuadros o los esquemas y así. Y pues les doy la palabra a mi compañero Mitch. Gracias, Den. ¿Qué me deja toda esta lectura? Pues más allá de la lectura, los temas que hemos visto a lo largo de este módulo y más allá todavía, como parte de los temas que nos transmiten, que nos inculcan como parte de nuestra visión y nuestro, pues sí, la visión, nuestro ejercicio que vamos a hacer como pues ya planificadores territoriales, ya en línea, ya en forma, pues es justamente esa importancia a nuestro alrededor, a nuestro entorno. Como bien sabemos, nuestra disciplina nos da herramientas para poder involucrarnos en temas que competen al territorio, sociales, económicos. Y justamente también se busca el mejoramiento o el bienestar de las poblaciones generales. Creo que eso es lo que nos deja esta lectura, el poder formarnos con esa visión colectiva, el hacer esos, lo que vayamos a hacer a futuro, ya sea un programa de desarrollo o un proyecto, un mejoramiento, una implementación de algún equipamiento, que simplemente, que justamente sea con miras al mejoramiento de todas las personas, que no haya una exclusión. No quiere decir que todo va a ser perfecto. Obviamente, como todo, como lo es la vida misma, hay disparidades, hay cosas que no involucran a todas las personas, pero se buscaría que hubiera una intervención, un bienestar general. Es lo que a mí me deja la lectura, poder darnos esa herramienta y cómo esas herramientas que hemos visto en los trimestres, en todos los apoyos, y cómo poderlas llevarlas a cabo, pero con esa visión, con el objetivo primordial de que todo sea a favor del bienestar colectivo. Eso es lo que yo podría decir que me ha dejado. Y con respecto a esta plataforma, pues sí, tal como lo mencionó Den, es salir de la rutina, ¿no? Parte porque pues ya de casi 2 años que estamos vamos para 2 años, estamos en confinamiento. Desafortunadamente pues no es la forma en cómo hubiéramos querido terminar nuestra etapa universitaria en esta casa de estudio que es la UAP.
Pero, sin embargo, con este tipo de herramientas, de plataformas, se hace más dinámico, se hace más interactivo. No es fácil, no es fácil adaptarse a estar detrás de una pantalla, ver a los compañeros, pues igual, o imaginar, suponer que están igual, en la misma situación, o a los docentes, los profesores. Pero con este tipo de plataformas, de medios, creo que se intenta resolver, o se intenta hacer más entendible y con experiencias de cada uno de nosotros, y más enriquecedor pues, todas estas lecturas, estos temas que se están viendo, o que se están viendo y que van a seguir dentro de nosotros cuando ya estemos ejerciendo. Es lo que me deja esta lectura y estos temas en sí. Les cedo la palabra, compañeras. Gracias, Mitch. Pues igual, ¿qué puedo decir en estas circunstancias que hemos estado, ¿no? Pues interactuando o sea, y por virtual, por tipo de plataformas. Ha sido, al menos para mí, algo pesado estar más de 8 horas sentadas detrás de la pantalla. La vista se me cansa bastante. Es igual un poco un hartazgo, pero me voy con también por todo lo nuevo que estas lecturas, y no solo este tipo de lecturas, sino todo lo visto en nuestra licenciatura, eh, es algo que no se olvida. Como dice el dicho, lo que bien se aprende jamás se olvida, porque son vivencias que al final las vemos, tal vez en nuestras lecturas sean de unas épocas no tan recientes a las que estamos actualmente, pero lo reflejas en la actualidad y te das cuenta que el espacio geográfico, el entendimiento de la sociedad, como que vuelve a presentarse las mismas problemáticas o los mismos inquietudes por no llevar una correcta planificación, ¿no? Pero aquí, adentrarnos un poquito en lo que no, me puede dejar a mí en respecto a la lectura, pues es esa mismo, que de lo a lo más grande, o por decirlo de lo particular a lo general, podemos ver pues tu colonia, eh, un espacio regional, uno estatal, uno municipal, federal, hasta llegar a nuestra ciudad, en donde pues este cambio de la ciudad se da por esa misma inclusión que se tiene como ciudadano, por esas mismas frecuencias que se tienen como formar organizaciones, por esos espacios de procesos que tomamos en cuenta de las decisiones en cuestión a intervenir una parte de nuestra sociedad, un lugar público, como lo hemos ido mencionando al transcurso de este tipo de pláticas que hemos tenido, y que al final esa parte de nuestro espacio público pues deja ese fondo de ver como la cuestión de interés público, ¿no? Ese espacio, si bien pues siempre va a estar destacándose por las visiones comunes que tengamos nosotros como ciudadanos y por la diversidad cultural, igual de opiniones, de, de vivencias, pues van a regenerar otro entorno u otro tejido social para un beneficio común, que ese es el punto que yo al que siempre he querido llegar como planificadora territorial, el beneficio común para una población, que todos tengamos igual ciertas oportunidades. En este caso, ha sido un poco desgastante la situación en las lecturas a nivel latinoamericano, porque te quedas con ese rezago de que solamente en ciertas partes o en ciertos países pues se puede dar ese tipo de oportunidad, porque la misma sociedad está más involucrada que los actores, ¿no? O los mismos gobernantes, y debería de ser parejo. Creo que todos deberíamos estar envueltos en todo, no solo por la licenciatura en la que estudiamos o por lo que estemos viendo, sino porque es algo, un deber de ciudadano,
enriqueciendo pues nuestra carta magna y que deberíamos siempre estar como recordando, tal vez no aprendernos los de tal en par, pero sí tener muy en cuenta nuestros artículos y pues esta parte de mi licenciatura es lo que me ha enseñado y poder ver no solamente por mí, ni todos, es fundamental eso. Y no tener un bonito, ¿qué nos sirve tener una bonita escuela si no tenemos eso? ¿Qué nos sirve tener un bonito hospital si nuestros enfermos ya están más que enfermos, por no decir otra palabra que no quiero decir, cuando ya no se requiere un hospital, ¿no? Pero en fin, creo que ha sido algo bueno tener este tipo de vivencias por este medio y gracias también por haber contado con este gran equipo que son ustedes, mis compañeras y mis compañeros, que hemos fortalecido en cuestiones de temas, en cuestiones de vivencia y que nos vamos con todo esto, o al menos yo me quedo con ello. Doy la palabra a mis compañeros. Bueno, para mí la experiencia que ha dejado la pandemia a través de vía remota, pues fue una manera diferente de ver las situaciones, ¿no? Que ya se presentaban dentro del territorio. Bueno, me gustó ver que en nuestra carrera, bueno, es que nos ofrece una visión multidisciplinaria, además que es muy amplia y muy enriquecedora, tanto teórico como práctico, como de nuevos aprendizajes, programas. O sea, no nada más nos estancamos en una sola área, entramos en cualquier huequito, más o menos. También referente a nuestro proyecto, pues creo que esa necesidad de investigación, de querer saber más respecto a la zona de estudio, respecto a Tlaxcala principalmente, a la subcuenca donde pues están los barrios y todo esto, nos obligó un poco a investigar muchos aspectos económicos, sociales y pues de todo un poco, ¿no? Entonces, creo que se tornó muy enriquecedor y como ya comentaban que pues no hemos ido a prácticas a Tlaxcala, hubiera sido una bonita experiencia ir a conocerlo más de cerca y verlo de cerca, ¿no? Pero a su vez tuvimos la oportunidad de verlo remotamente. A lo mejor no es lo mismo, porque sí es cansado estar atrás de un monitor, pero pues te das una idea más o menos, ¿no? Del cómo está la situación, porque de territorio a territorio, pues a veces no cambia mucho la dinámica que se maneja. Allá o acá, creo que como hemos visto en las lecturas, se han manejado ciertas dinámicas en la sociedad, cierto ciclo que pues que se va repitiendo, aparte de que se va repitiendo, como que no termina y a veces empeora, a veces mejora para unas zonas, pero luego como que las dejan en el olvido y vuelve a caer en lo mismo. O simplemente va cambiando el terreno, ¿no? Bueno, con esto de nuestros proyectos, pues también lo vemos desde perspectivas diferentes y sobre todo, pues también lo podemos ver desde nuestra vida personal y también lo vamos a ver a lo mejor en nuestra vida laboral.
ver cómo lo vamos a ir manejando como planificadores territoriales. Posteriormente, a lo mejor desde ahorita ya lo vamos viendo y vamos analizando ciertas situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Le cedo la palabra a mi compañera Cassandra. Gracias. Y bueno, a mí que me dejó todas estas lecturas, la verdad me hizo entender de mejor manera la participación ciudadana, la inclusión social y sobre todo la inclusión económica. El poder entender desde nuestro punto de vista, desde la licenciatura, todos estos factores que ayudan a tener un mejoramiento en un proyecto y entender a tener un proyecto y poder hacer un mejoramiento para toda la sociedad y sobre todo pues para pues las localidades aledañas. Me gustó mucho esto, ya que pues de cierta manera siento que nos hace que nos unamos más como equipo. Estas actividades son muy enriquecedoras, ya que pues todos compartimos diferentes ideas, damos opiniones desde nuestro aprendizaje. Me gusta porque nos podemos compartir ideas y de ahí poder entender de otra manera el tema que se va desarrollando. Es muy bueno. Pues nuevamente me gusta aprender mucho de todos ustedes y me gustaría seguir contando con ustedes para después hablar de temas nuevos a futuro. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Omar. Bueno, a mí lo que me dejó toda esta serie de lecturas, no todas se hicieron con esta dinámica, pero sí son los conceptos y los nuevos saberes que uno puede ir aplicando en el día a día. Ese nuevo concepto de gobierno abierto, que lo puedes usar en cualquier plática, los diferentes niveles de participación que tiene, vamos dándonos cuenta de las fortalezas y debilidades que hay en el sistema mexicano, en la forma de planeación que tenemos, vamos, que considero que sí falta un poquito, áreas, el debatir un poquito más para tener, no sé, nosotros mismos unos argumentos un poquito más fuertes, pero en general y como conclusión creo que todas las lecturas nos enriquecen al vocabulario, a los saberes y la forma en que debemos de desarrollar proyectos y desarrollar nosotros mismos como futuros planificadores. Y eso sería todo. Bueno, gracias a todas, a todos por sus palabras. Como conclusión, en esta ocasión que fui moderadora y como conclusión personal, creo que hubo una evolución en cada uno de nosotros en todos estos 5 podcasts. Creo que es importante que sepamos expresarnos, saber informar o saber exponer nuestras ideas a todas las personas, tanto a los que son planificadores como a las personas que no lo son. Creo que es parte de esta dualidad como profesionistas que debemos seguir trabajando. También ya hablando en el gremio, creo que también es importante con todas estas lecturas que seamos observadores con muchos proyectos, aprender a ser críticos, pero no caer en solamente criticar absolutamente todo, sino ser críticos con un fundamento y saber proponer algo más. También muchas veces no somos igual de tomados en cuenta que a lo mejor un profesionista que pues con toda la razón del mundo lleva mucha más experiencia, pero creo que también nuestra voz como recién egresados, como estudiantes de últimos módulos, también debemos hacernos notar, sabernos dar nuestro lugar y qué mejor que compartiendo este conocimiento, compartiéndolo, escuchando más opiniones y no dejar este hábito de la lectura y de la discusión en grupo. Y bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte y gracias a todas, a todos los que nos estuvieron viendo en este tiempo de podcast. Gracias a todos.
espectadores. Esta es parte de un trabajo académico, pero es también un aporte a lo que realmente hacemos como profesionistas, como licenciatura en planeación territorial, con todo este acervo que hemos nosotros adquirido y tratamos de incluirlo en este tipo de ejercicios como lo son estos debates. Muchas gracias por pues, el gusto de poder vernos, poder acompañarnos.